reflexión crítica para la justicia y filosofía para la vida. Esto es Gatitos y Datitos. Yo soy Máximo Jaramillo, de Gatitos contra la Desigualdad. Y yo, Daniela Ayala, de The Aflorishment. Y estás escuchando La Coyotera, radio comunitaria, en el 102.3 de FM. Comenzamos. Buenas tardes, noches a todas las personas. Ya saben que yo clásicamente voy a estarles saludando con la indecisión de saber si es tarde o de noche, porque yo veo el sol y sigo sintiendo que es todavía tardecita. Max siempre dice que ya es de noche, pero buenas tardes, noches a todas las personas. Muy contentas estamos por acá, porque seguramente si están en sus autos o están con el radio encendido, este día no solo estamos por YouTube y por la página de la coyoteraradio.org, sino que ya volvimos a la señal en el 102.3 de FM. Ya volvimos a la señal en el 102.3 FM y de verdad nos tiene muy contentas porque, pues, ¿qué fueron? Estamos hablando hace ratito antes de entrar, 3 semanas creo que estuvimos fuera del cuadrante y pues la verdad sí se extraña el poder estar imaginando que nos están escuchando en sus coches, en sus casas o en algún receptor de señal FM de radio que tengan por acá en el área metropolitana de Guadalajara. Por favor, si están escuchándonos de nuevo en la frecuencia del 102.3 de FM, déjenos un mensajito en el buzón comunitario. Mándanos un sticker, lo que sea. Hagan alguna reacción. Nosotras estaremos leyendo por acá, saludándoles muy emocionadas. Y claro, evidentemente las personas que durante esta, digamos, interrupción de la transmisión de radio nos siguieron por YouTube, por la página de la coyoteraradio.org, muchas gracias por sostener este proyecto. Muchas gracias, de verdad que estamos, insisto, muy contentas. Y bueno, pues ahorita les contaremos de qué vamos a hablar el día de hoy. Pero antes de hablar de eso, teníamos pues un tema, digamos un señalamiento muy importante que hay que hacer, y es sobre el tema de Venezuela. Digamos, ese no va a ser el tema tal cual, el de lo que va a tratar el planteamiento del día, de lo que va a tratar el programa de hoy, pero pues la verdad es que hasta las últimas noticias que teníamos, que buscamos en la mañana, sabemos que hay pues más de o cerca de 1,400 personas que fallecieron confirmadas, y más de 50,000 personas bajo los escombros actualmente en Venezuela como consecuencia del doble terremoto, 7.2 y 7.5 con 24, sí, algo así como con 20 segundos de diferencia, una cosa así que pasó hace algunos días, la semana pasada, 24 de junio, y pues nada, queremos expresar obviamente toda nuestra solidaridad con las colegas de Venezuela, y pues también esperamos que haya ante este pues devastador evento que están teniendo, además de todo lo que pues han sufrido con las sanciones económicas, con todo el tema geopolítico, pues esperamos que pueda haber pues algo de solidaridad respecto, hacia nuestros colegas de Venezuela desde todos los países de Latinoamérica y del mundo, y pues les mandamos toda nuestra, pues eso, todos nuestros buenos deseos y solidaridad para allá. Sin duda. Aprovecho también para saludar a todas las personas que están por acá en cabina, que hoy hacen posible el programa, la transmisión del día de hoy. Por acá Mon en controles, saludos a Mon, Aide, Chava y Quique, que siempre están haciendo guardia acá, grandes amigos de Gatitos y Datitos, grande el aporte que siempre dan a la Coyotera Radio Comunitaria. El tema del día de hoy, pues si bien no tiene estricta relación con esta catástrofe, sí va a hablar de las regiones latinoamericanas. Nos va a plantear un elemento problemático disímil, es decir, este no tiene que ver con una catástrofe natural, tendrá que ver con una modificación, digamos, en el mejor de los casos, del plano social. La pregunta del día es, ¿por qué crees que la derecha ha logrado avanzar estos últimos años en Latinoamérica? Les recordamos que pueden llamar al teléfono en cabina 33 31 69 26 86 o escribirnos al buzón comunitario. Y recuerden que si van a escribirnos al buzón comunitario y nos están escuchando desde sus radios, por favor, especialmente el día de hoy, eso nos dará mucha alegría, mucho ánimo. Sí, déjenos saber si nos está escuchando por la radio, porque de verdad nos tiene muy contentas. Y pues eso, creemos que parte de lo que vamos a estar reflexionando el día de hoy
tratará de mostrar lo difícil que es tener un consenso sobre esta pregunta. Entonces por eso nos interesa mucho leerles y ver opiniones distintas, ver qué estamos pensando desde distintos lugares sobre esto, tal cual. ¿Qué creen más bien, por qué creen que la derecha ha logrado avanzar estos últimos años en Latinoamérica? A ratito daremos algunos datos de lo mucho que ha avanzado, lo peligroso que es esto. Bueno, peligroso desde mi punto de vista. Al final de cuentas, siempre digo en clases que cada quien puede pensar lo que quiera, pero pues desde aquí yo creo que tenemos un pequeño consenso de que pues la derecha es en general menos deseable que la izquierda. Que los posicionamientos de izquierda. Y particularmente diremos por qué, porque cualquier buena postura tendrá un buen fundamento. Nosotros nos haremos cargo también de decir por qué estamos cargados hacia la izquierda. Y eso no es un secreto, creo que lo han escuchado tras 20 programas de Gatitos y Datitos. Wow, 20 programas ya. El día de hoy es nuestro programa, nuestra emisión número 20. Con mayor razón, por favor, envíenos o dennos señales de vida por el buzón comunitario o por el teléfono a la cabina. Y pues bueno, pasamos a tal cual los mitos. Échale, Max. Muy bien. El primer mito que teníamos es uno que yo creo que ni siquiera lo desarrollé tanto en la escaleta, el primero, porque creo que nos daría en realidad para un programa en particular. No lo vamos a profundizar tanto ahorita, pero es este mito de que los extremos siempre son malos, sean de derecha o de izquierda. Y eso debo decir que yo lo he escuchado en múltiples ocasiones y venir de personas de muy distintos lugares políticos. Digamos, hay personas incluso que tal vez se consideran de izquierda, se consideran progresistas y de todos modos dicen que pues los extremos son malos en general y que pues ni mucha izquierda ni mucha derecha. Y puse este mito nada más para decir un ejemplo de un meme en el que veía, hoy vamos a hablar justo de nuevas derechas y particularmente estamos hablando de esto por la reciente elección en Colombia, donde pues quien resultó ganador fue el candidato ultraderechista Abelardo de Espirella, siempre me confundo con su apellido, pero justo quería hacer referencia a este mito de que pues ni mucha derecha ni mucha izquierda, poniendo en ejemplo este meme donde decían sí, lo decían de forma irónica, sí, son tan malas las muy izquierdas y las muy derechas, y nos ponía y en ese meme ponían de ejemplo que pues Cepeda, del candidato de la izquierda, digamos, en Colombia, perdedor por una nada, por cierto, ahorita vamos a eso, ponía algo como, sí, pues yo quiero el bienestar para todos y que todos sean felices, mientras que el candidato ganador, ultraderechista, Abelardo, lo que dice es, yo voy a destripar a mis contrincantes cuando ganen. Si ustedes creen que son igual de malos los extremos y que mucha izquierda y mucha derecha es así de peligrosa, de verdad hay que leer con mucho más cuidado esta ultraderecha, esta ola ultraderechista que está aumentando en nuestro continente, porque de verdad no nos estamos dando cuenta de cómo, o sí, pero de una manera problemática. Es decir, más bien tomemos alta conciencia de las decisiones que estamos tomando. La política es un escenario que se construye en lo compartido y en lo mutuo. Las consecuencias no nada más va a ser para las personas que votan por ciertos partidos o ciertas configuraciones políticas. Las consecuencias las vamos a cargar todas y todos juntos. Por acá nos llegan varios mensajes al buzón comunitario y también a la página. Saludos a Alex, que nos escribe por lacoyoteraradio.org. Dice, hola, qué bueno que están en el radio y gracias a quienes les prestaron el transmisor. Muchas gracias a nuestros compañeros de radio comunitaria de Cabo San Lucas. Cabo San Lucas, que nos prestaron el transmisor. Muchísimas gracias. Por acá llega otro mensaje a buzón comunitario. Dice, buena tarde, qué bueno que ya están de vuelta al aire por la radio. Como conductor de plataforma estaba muy aburrido escuchando otras sintonías de mala calidad. Muchas gracias. Creo que ese fue el de Edgar. Nos están pasando ahorita los nombres, pero sí, de verdad, muchas gracias. Me hace muy feliz poder leer ese comentario. Nos da gusto poderles acompañar nuevamente en sus trayectos por cierto buen camino. Dicen por acá, hola, saludos, qué bueno que ya están al aire y un agradecimiento a los que les prestaron el transmisor, los TQM. Nosotros también los queremos muchísimo, les queremos a ustedes como radio escuchas, les queremos a todas las personas que nos están escuchando por cualquiera de las 3 vías. Creo que sí son 3 vías por las que nos podemos escuchar ahora. YouTube, la página de La Coyotera y radio FM, así es. Eso.
Muy bien, y bueno, ya vi que sí, es Jare Records. Así está guardado el contacto del conductor que nos está mandando el mensaje. Muchas gracias. Muchas gracias, nos da muchísimo gusto saber que están sintonizando. Y bueno, ¿quieres que pase al otro mito, Dani? Adelante. El otro mito que teníamos por acá era, las derechas ganan porque la izquierda gobernó mal. A ver, lo primero que voy a decir es, yo le puse un mito, aquí yo puse que era mito, que en realidad lo que propongo es más bien matizar este posicionamiento. No negarlo del todo, tal vez, incluso en este programa hemos sido críticas con... digamos, ciertas políticas, ciertas acciones de gobiernos de izquierda, incluso de gobiernos de izquierda de México, pero lo que sí creo es que, digamos, esta explicación de, por ejemplo, en Colombia, ganaron porque la izquierda la regó, es insuficiente y sobre todo puede ser una forma tramposa de razonar esto. Y digo 3 razones rápido también para ver qué opinas tú de esto, Dani. La primera es que invisibiliza ciertas cosas que están sucediendo en la geopolítica y nadie puede ser omiso a pensar lo que está pasando específicamente con la nueva doctrina Monroe y, digamos, con el intervencionismo de Estados Unidos. Trump ha hecho intervencionismo claro y decía claramente su preferencia sobre Abelardo de la de Spirella. De la Spirella. Como que nunca se va a quedar en la cabeza, ¿verdad? Y pues a ver, o sea, también venimos de que hace 6 meses el gobierno de Estados Unidos secuestró al presidente en funciones, podemos ponerle todos los cuestionamientos que quieran, pero al presidente en funciones del país vecino de Colombia. Entonces, a ver, digamos de Venezuela. Ay, yo así como... Perdón, ¿por qué le llamas el país vecino, Max? ¿Por qué no Venezuela? No es cierto. No, pues más bien porque justo la cercanía de los contextos territoriales, es decir, el intervencionismo tan evidente en la región, sí está metiendo la mano Estados Unidos. Y Trump se jacta de ello en entrevistas. Ustedes pueden buscar entrevistas en las que habla sobre el proceso electoral de Colombia y se jacta de haberlo hecho. Se jacta y pues eso no lo podemos olvidar. O sea, hay un combate hacia la izquierda que viene desde Washington y eso no se puede ignorar. La segunda razón, que proponía era que se confunde también el desgaste normal de los gobiernos con un fracaso ideológico. Es decir, tampoco... Hoy a ratito vamos a dar algunos datos de cómo va cambiando esto, pero ahorita lo que quiero poner un matiz es creer que ya nadie es de izquierda, creer que en realidad pues justo digamos es una crisis, digamos que no hay inercias en lo que está enfrentando el mismo gobierno de Petro y lo que enfrentan los gobiernos de izquierda a nivel mundial, ¿no? El gobierno de Petro tuvo un congreso sumamente hostil, crisis heredadas, venían de todos estos temas de levantamientos sociales, con una respuesta muy equivocada del expresidente de Colombia. Digamos, hay temas ahí que no se pueden pues ignorar. Y por último, para ir más rápido, esta tercera razón es estas ideas de es culpa de la izquierda, de alguna manera, pues... digamos, lo que hacen es no pensar en cómo las configuraciones de la derecha desde el otro lado están cambiando también, ¿no? Uh-huh. Y no es lo mismo estarte enfrentando con una derecha tradicional, religiosa, cristiana, algo así, frente a estas ultraderechas que ahora les llaman outsiders, que ahí yo iba a hablar de un mito. Ajá, dudoso que sean outsiders, ahorita podemos hablar un poquito más de eso, pero al final de cuentas no se está, digamos, decir que es solamente un problema de la izquierda, creo que invisibiliza todas las acciones que están haciendo también desde este lado de ultraderecha o derechas en pues cada uno de estos países, y pues además encuentra de alguna manera esas explicaciones sencillas encuentran un eco muy grande, pero siempre creo que hay que hacer explicaciones más complejas para estas problemáticas. Los matices, es decir, en Contrahegemonías ya Nancy Fraser un poco explica cómo tiene lugar la posibilidad de que un electorado que se va a ver perjudicado directamente por las políticas que está enunciando un candidato, voten por ese candidato. El nivel de escozor, de malestar, de desgaste de lo social y de lo político, como que las fracturas y también la falta de articulación de las izquierdas. De eso también se puede hablar, como tal vez eso ya lo podremos decir en datitos y cuestionamientos, pero yo hablaría un poco de que este mito sobre si las derechas ganan porque la izquierda gobernó mal, justo tendrá sus matices. En realidad, ningún
ningún partido, ningún agente político va a gobernar perfectamente porque no existe tal cosa. Gobernar los asuntos humanos, administrar lo público, no es tarea sencilla, no es tarea menor, y evidentemente se van a cometer errores bajo las perspectivas plurales de los que habitamos la esfera pública. Y desgraciadamente siempre podemos buscar muchos indicadores que pueden mostrar casi lo que nosotras queramos sostener como hipótesis respecto a los resultados de un gobierno. En general suele ser un tanto complejo y hay algunos indicadores sociales que en Colombia mejoraron y mejoraron sustancialmente con el gobierno de Petro, hay otros que no, y pues claramente quienes queramos sostener nuestra posición tal vez elegiremos unos y ignoraremos otros con un cherry picking muy curioso. Pero pues entonces para paliar un poco el cherry picking, pasemos a los datitos y cuestionamientos. Por acá, el giro de la derecha en Sudamérica, un poco en números. En Colombia, de la Espireira, el abogado outsider que bien pone Max, pues sí, se hacen llamar outsiders y son las cosas más hegemónicas. Son las élites, o sea, se llaman outsiders porque no han gobernado nunca tal vez, pero son parte de las élites. Y pues también lo mismo hacía Milei de alguna manera, de llamarse como una persona fuera de la casta. Le llaman allá a las personas como políticas desde hace mucho tiempo, que están en la política desde hace mucho tiempo. Una cosa es no ser de familia política de abolengo y otra muy diferente es no tener condiciones de privilegio que te facilitan el acceso y la captura política, digo. Pongamos los puntos sobre las IES. Entonces, en Argentina, Milei lleva 1 año y medio gobernando con su motosierra fiscal. Qué horror, pero sí. En Salvador, Bukele fue reelecto con supermayoría, con suspensión de garantías permanente. En Ecuador está la vuelta a la derecha con Noboa. En Uruguay, la coalición de derecha mantuvo el poder con el delegado. En Paraguay ya había derecha. Perú, Boluarte tras el golpe parlamentario a Castillo y ahora ganó Keiko. Sí, ganó por una nada, parecido al caso de Espriella, pero ganó al final de cuentas Keiko. Y en Chile llega Katz. Es decir, si tuviéramos ahorita un pizarrón aquí y un mapa, que quienes estén en YouTube podrán ver, pero no existe, lo que podríamos visualizar es que en realidad casi toda Sudamérica se está pintando de azul. Bueno, si queremos decir que ese es el color de la derecha. ¿No? De azul. Por acá Luis Marín nos saluda, dice: hola Dani Max, buenas noches, saludos desde Colombia, felicidades al equipo por tener de nuevo transmisor. Sí, yo insisto que estamos muy felices de poder escuchar. Y yo debo decir que yo soy un frecuente radio escucha de la Coyotera y soy muy feliz todas las mañanas hacer mis actividades mientras ya se está escuchando la radio ahí en mi cocina. Continuemos con los datitos. Dale, Max. Bueno, justo estos nos ayudó a conseguirlos Dani, y sobre el informe del Latinobarómetro, que es este informe que sale cada año, de hecho publican los datos para que uno los trabaje de manera individualizada, los microdatos, y pues tiene distintas preguntas sobre distintos aspectos sociales. Uno de ellos es el apoyo al autoritarismo o a la democracia, por un lado, y por otro lado también pregunta pues las preferencias políticas en términos de este espectro político de izquierda o derecha. ¿Qué es lo que encuentra el informe del Latinobarómetro, Dani? Si nos quieres contar. Lo primero es que en Latinoamérica hay empieza a crecer la tendencia a decir, pues no está tan mal un régimen autoritario. Mano dura, dijeron. Y me recuerda mucho a un político jalisquillo que decía que iba a gobernar con mano dura. No sé de quién hables, pero luego dicen que hay personas que nos mandaron a tumbar el transmisor, entonces, pero no sé de quién hables. Upsi. Enrique Alfaro era muy, muy propio de él decir eso, ¿no? Que iba a gobernar con mano dura, así lo hizo durante la pandemia, de pronto un poco autoritario, más que como con autoridad, con autoritarismo, que sí hay una distinción por ahí política. Y también que en América Latina empieza a haber indiferencia sobre el tipo de régimen con el cual nos gobiernan. El porcentaje de latinoamericanos que dicen, me da igual si es un régimen democrático o uno no democrático, si me resuelve los problemas, va a la alza. Es la erosión de la democracia que en ciencia política y tal vez también en filosofía, tú nos dirás, Dani, pero lo han estudiado durante ya un tiempo, y bueno, pues ahora sí que da para reflexionar mucho las razones detrás de ya no creer que la democracia tal vez es la vía única para resolver nuestras diferencias políticas,
Yo sigo creyendo que sí, tal vez no una democracia liberal, tal vez hay que de otra naturaleza. Exacto, hay que complejizar qué es el tipo de democracia que queremos, pero bueno, en todo caso, sí, lo que encuentran es que de 2010 a 2023 aumentó de un 16 a un 28% los latinoamericanos que efectivamente, como decías, pues les daba igual un régimen democrático que uno no democrático. Y en 2024 disminuye por primera vez desde 2010 de 3 puntos porcentuales a 25%. Si bien uno de cada 4 latinoamericanos se declaran indiferentes al tipo de régimen, constituyendo una tierra fértil así para los populismos o para las autocracias. Y los estamos viendo, esas configuraciones están apareciendo. Por eso les decíamos que hay que pensar qué tipo de derecha, hay que caracterizar a las derechas y también a las izquierdas, porque también las izquierdas pueden ser autoritarias. Hay de todo. Si han visto estos memes o este cuadrante muy básico que existe en todas las redes sociales que ponen colorcitos como verde, rojo, azul y amarillo, algo así, simplemente ahí caracteriza por 2 ejes, básicamente por 2 variables, que uno es la izquierda o derecha en lo político y la izquierda o derecha en lo económico, ¿no? Entonces, sí, la verdad es que hay izquierdas y derechas de todo, pero justo los datitos que nos traía Dani al respecto de esto, además, pues obviamente se pueden dividir por país, y lo que se encontraba por esta división de países era que el país más a la izquierda actualmente era México, con 4.4 en una escala que creo que va del 0 al 10, que entonces eso es bajo, por cierto, y el más a la derecha era El Salvador. 4.4 siendo en esa escala de 0 a 10, 0 es izquierda. Y El Salvador era el más derechizado, con las personas que se percibían más de derecha, con 6.8. Entonces, como pueden ver, hay una diferencia interesante. Y pues de hecho, los venezolanos también están con 6.8 ahí entre los más de derecha. Ajá, pero creo que tendremos que irnos a un corte, entonces nos vamos a corte musical y ya volvemos con más datitos. Vamos a un corte, pero regresamos con más datos que asombran. Y con curiosidad felina, que nos invita a cuestionarlo todo. Y ya estamos de vuelta por acá en Gatitos y Datitos. Les saluda Dani Ayala de The Aflourishment y por acá Máximo Jaramillo de Gatitos contra la Desigualdad. Por cierto, hoy no nos presentamos, creo, nuestros nombres cuando iniciamos el programa, pero bueno, pues ya nos conocen tal vez. Y si no, un gusto. Y si no, muchas gracias por sintonizarnos. Por acá, Max recibió una llamada de un radioescucha al que tenemos mucho cariño. Sí, muchas gracias, Ricardo Zavala, por la llamada. Y gracias porque, aunque estuvimos fuera un par de semanas, 3 semanas, pues hoy que volvimos al cuadrante, a FM, pues nos estuviste escuchando. Él justo decía que, y esto creo que es algo que es frecuente, justo, que más allá de si se es de derecha o izquierda, lo que importa es de alguna manera, yo le decía a lo que él me comentaba, pues los resultados, ¿no? Los temas de guerra, los temas de pobreza, distintos indicadores que pues al final de cuentas yo sí coincido en que pues lo que necesitamos es que haya esos resultados, haya esos indicadores positivos, pues para realmente poder sostener alguna ideología política que defendamos, sostengamos o promovamos. Y ya luego yo podré decir en la parte de datitos o la parte de causas, pues como en realidad hay muchas cosas, múltiples ocasiones donde las derechas con ciertas recomendaciones que dan, pues probablemente no han logrado los resultados que prometen. Que prometen, que incluso resultan paradójicos a veces con respecto a quieren que crezca la economía, pero disminuyen el apoyo al sector público en muchos servicios que posibilitan que las personas se estabilicen y puedan estructurar ciertos procesos internos en cada país y comunidad. Entonces es medio paradójico al final de cuentas, pero voy a leer comentarios que nos llegan al buzón comunitario. Hoy está todo muy activo y me encanta. Soy la más feliz. Gracias. Por acá Polo nos dice: buenas tardes, pienso que la izquierda ha fallado en construir narrativas atractivas que vinculen a más gente, que resalten sus logros y contrarresten la inmensa fuerza mediática que trae la derecha. Por acá también nos saluda Margarita, creo. Hola, Dani, Moni y Max. Saludos a todos desde Chicago. Uno de los mitos es, en parte,
sí es cierto. Acá en Estados Unidos, por cierto, la derecha se identifica con el color rojo. Mucha gente votó por Trump. Bueno, es que es rojo camarón. Perdón. Claro, sí. Sí, allá es al revés, curiosamente, a lo que solemos hacer en, no sé, en América Latina. Interesante, o sea, porque el rojo, y este chiste es local, tal vez, o sea, o es un chiste muy teórico, pero tiene que ver con, pues sí, con Marx, con la bandera del comunismo, del socialismo. Estos colores se identifican más hacia lo rojo, y por eso entonces nos dicen a los de izquierda, además de zurdos, rojillos. Rojillos, rojos. Pero continúo con el comentario, perdón. Mucha gente votó por Trump, republicano de derecha, porque les pareció que Biden, el demócrata, hizo mal trabajo en el tema de migración y la inflación, pero la gente no entendió que Trump era mucho peor en todos esos aspectos. Y pues ahora estamos viviendo las consecuencias de dejarse llevar por la información sesgada al elegir voto. Esto es bien interesante, justo. He visto muchos análisis de cómo en Estados Unidos pasó algo similar a lo que se dice, pero es bien curioso porque de verdad Trump estuvo justo antes de la pandemia, le tocó a Biden buena parte de la pandemia y luego regresó Trump en finales de 2020, en realidad 2025. Uh-huh. Y de verdad, no sabemos qué hubiera pasado con Estados Unidos y con la población más pobre en Estados Unidos si no se hubieran implementado las políticas progresistas de gasto social y demás que implementó Biden. Yo puedo criticar en muchísimas cosas a Biden, pero defendería de alguna manera parte de sus políticas distributivas, digamos, y aún así perdió. O sea, justo creo, apunté por acá lo que decía el primer comentario, o sea, la importancia de las narrativas. De verdad, si hay algo que podemos, reconocer que está haciendo bien la derecha es manejar bien las narrativas. Sus campañas mediáticas son muy poderosas. Incluso si van a desinformar o malinformar, lo hacen de manera potente. Ellos no se dejan nada. Y también no somos ingenuos. Hay mucha lana allá. O sea, también estamos enfrentando dos poderes que hay una desigualdad completa en la lana que hay detrás de las derechas, de todos esos comunicadores e influencers de derecha y por los influencers en la izquierda, pues aquí estamos tratando de sobrevivir, ¿verdad? Entonces, no podemos ignorar también esa parte. Pero sí, las narrativas hay que aprenderle algo o hay que tratar de entender qué es lo que hacen bien las derechas con las narrativas para ¿Cómo es que comunican bien? Es decir, ¿cómo es que llegan al público y conectan? Aunque también hay un texto de Martha Nussbaum que se llama Emociones Políticas y en ese habla justo sobre también el ejercicio que puede ser muy perverso de que detones la afectividad de las personas, del público electoral, hacia algún lugar que no necesariamente se corresponde con la emoción política que tienen de fondo, ¿no? O sea, porque, por ejemplo, si yo me siento insegura al transitar las calles, sí, a lo mejor soy más susceptible a una manipulación en la que alguien me diga, no te preocupes, yo voy a darle mano dura a los criminales y a los delincuentes y los voy a acechar y los voy a cazar. Sí, pero a la par que haces eso, me vas a decir, voy a desmantelar el Instituto de las Mujeres, por decirles algo, ¿no? La Secretaría de Igualdad Sustantiva se va, pero yo le doy mano dura a las personas que te estén acosando en la calle. Sí, fíjate que hasta ahorita que estás diciendo esto se me ocurrió que hubiera estado bueno traer esta entrevista, el audio de esta entrevista que dio Abelardo de la Espriella justo después de la elección, el lunes de la semana pasada, donde él decía tal cual, mirando a la cámara, ni siquiera mirando a la reportera, decía, yo voy a ir y voy a bombardear a los narcoterroristas y a ellos no les voy a tener ningún tipo de digamos, consideración. Casi estaba diciendo, pues en televisión, tal cual, que los iba a matar sin juicio, sin ninguna legalidad, nada. Decía que iba a mandar, bombardearlos, que iba a hacer algo parecido con no sé qué contrincantes de cosas políticas, que iba a empezar a desmantelar tal y tal y tal. Y sí, efectivamente habla de mano dura, incluso brincándose toda legalidad, pero al mismo tiempo está diciendo este discurso que traen las ultraderechas de desmantelar el Estado, de disminuir 40% el tamaño del Estado, de disminuir los impuestos para supuestamente reactivar la economía, lo cual nunca ha funcionado así. Y sí es un discurso muy potente, sí, muy directo tal vez, que a personas les apela, pero pues cuando uno se puede analizar las propuestas en realidad hacen agua inmediatamente. Ajá, exactamente, eso es lo que les decía, que algún analista político, y era una analista, decía algo así como las características de estos nuevos fascismos, las nuevas derechas, también tenían una configuración particular, que es, llegan al poder por vía democrática, pero cuando llegan al poder degradan todas las condiciones de la democracia.
patear la escalera, le llaman también, ¿no? Es pues simplemente Bukele, ¿no? Ya es como presidente eterno, básicamente, ¿no? En El Salvador. Y bueno, no sé si quieras que vamos por el tiempo vamos comentarios. con la comunidad maulla. Es correcto. Y todo lo que nos ha llegado. Les recuerdo la pregunta del día, que fue ¿por qué crees que la derecha ha logrado avanzar estos últimos años en América Latina? Y tenemos varios comentarios. Y nada más recordarles que si quieren participar todavía pueden hacerlo, pueden llamar al teléfono en cabina 33 31 69 26 86. De hecho, como ahorita lo hizo nuestro colega Ricardo Zavala, a quien le mandamos un saludo. Y también pueden escribirnos al buzón comunitario vía WhatsApp 33 14 30 21 07. Échenle, Dani. Yo me reviento por acá, se va y se corre con los comentarios que llegaron al formulario por el intervencionismo yanqui sionista, el imperialismo y la pobre y poca batalla cultural que está dando la, y pone entre comillas, izquierda en su postura toda tibia y progresista. Necesitamos retomar la lucha de las ideas, la batalla cultural desde la lucha de clases, dejar de llamarse izquierda y comenzar a nombrarse comunista o por la revolución socialista, desde abajo y a la izquierda para todas, todos. Leo dos comentarios que llegaron por acá por Instagram. Uno decía, bueno, recuerdo la pregunta. ¿Por qué crees que la derecha ha logrado avanzar estos últimos años en América Latina? Muchas gracias. Y justo Lau nos mandaba una respuesta que dice falta de experiencia en trabajo de base de las organizaciones y proyectos de izquierda o progresivos. Y otra colega nos mandaba esta respuesta: la izquierda en muchos aspectos ha defraudado al pueblo, incluso lo contrario a las promesas. Y Alma, a quien le mando saludos, nos mandaba una carita triste. Por acá nos siguen comentando porque las izquierdas no han sido suficientemente combativas en eso de cuidar las formas y no verse autoritarias. A mi parecer han dejado de hacer muchas cosas, y otra es que en muchos temas han quedado a deber. Además, la maquinaria de la derecha con las televisoras, la radio es poderosa, atacan y distorsionan la opinión pública a Dios dar. Fíjate que, bueno, ahorita voy a tomar nota de esto que acaban de decir porque ahorita lo quiero comentar, pero leemos otro, si quieres tú otro. Le echo con otro más. La articulación de agrupaciones de derecha económica y social con la respuesta visceral de los sectores perdedores de las últimas décadas. Jóvenes sin seguridad económica, machismos exacerbados desde el internet, conspiracionistas, jóvenes de pandemia que no socializaron físicamente sino virtualmente, mujeres que buscan estabilidad en lo tradicional, las tradwives o las clean look, etcétera. Todo ello con una muy buena campaña articulada en la derecha internacional y una muy mala combinación de las izquierdas. Sí, así es. Leo el siguiente si quieres. Dice, no conozco mucho el tema, pero me imagino que por temas geopolíticos, para poder seguir extrayendo y explotando de los países más ricos en recursos valiosos y mano de obra barata que le sirven a las grandes corporaciones y que sigan siendo laxos en temas de leyes constitucionales. Lo que más temen es la unión y la rebelión, que exijamos la garantía de nuestros derechos, por lo que están poniendo muchas trabas como manera de prevención para antes de que eso inevitablemente suceda, mediante técnicas de control para mantener a las personas sumisas. Por acá Luis Marín nos dice, en Colombia Gustavo Petro sí la regó, demasiada burocracia, muchas promesas, pocas evidencias y muchas de ellas fueron bastante controversiales hasta rayar en el populismo, sin contar que quitó programas sociales de vivienda y educación que no fueron reemplazados. Y por cierto, dice Los Prisioneros, temazo. Muchas gracias. De hecho, no comenté que pues justo traíamos esta canción de Los Prisioneros, porque además a mí me gusta mucho porque se imagina como que si la estuvieran escribiendo Los Prisioneros ahorita, no sé, en la elección de 2024, le estarían hablando a todas esas personas, no sé, que iban a votar por Xochitl o algo así, y que decían que si ganaba, bueno, en 2018 que si ganaba la izquierda se iban a ir del país. Entonces, por eso esta canción está titulada ¿Por qué no se van? Pero bueno, pues váyanse. Gran contexto. ¿Quieres ir con el siguiente? ¿Leíste esta parte como que dice el que habla del factor woke? No. Muy bien, entonces dice, un factor decisivo en el avance de la derecha en América Latina ha sido la fragmentación de la izquierda entre una vertiente partidista y otra apartidista, el denominado wokeness, o sea, pues es una alusión al despertar, que antes era por muy buena razón, era como un despertar a la opresión, a evidenciar como lo que está mal, lo que está funcionando de forma injusta, pero ahora se utiliza como tilde pues peyorativo para nombrar a sectores de la izquierda. Y ciertos sectores de activismo apartidista han tendido a dirigir buena parte de sus críticas hacia la propia izquierda institucional, debilitando la construcción de un bloque progresista unificado.
Esto ha favorecido la proliferación de movimientos con escasa capacidad de disputar el poder y que incluso terminan siendo funcionales al ascenso de la derecha al erosionar a quienes sí compiten electoralmente. En ese mismo sentido, algunas ONG y organizaciones internacionales han privilegiado la crítica y la incidencia social por encima de la construcción de poder político, contribuyendo indirectamente a la fragmentación. Híjole, tengo muchas cosas que comentar de ese gran comentario. Muchas gracias por lo que nos hicieron llegar. Tal vez decimos uno más y ya, porque no nos va a dar el tiempo para comentarlos justo. Si quieres me salto a el 7, que dice: por los intereses de las grandes corporaciones que la mayoría pertenecen al Estado ilegítimo de Israel, Estado ocupado de Palestina, han estado controlando las elecciones de diversos países del mundo para facilitar la explotación de recursos como la tierra fértil y el agua que ya está escaseando. Fueron buenísimos los comentarios, ahora sí que nos quedamos en el tintero con varios. Sí. Que seguiremos haciendo programas de esta naturaleza porque creo que es un problema político, social, que da para decir mucho. Por acá en YouTube nos llega un comentario de Paulina Martínez que dice: los amo, y un corazoncito. Muchas gracias les mandamos saludos a Paulina. Y a ver, hay un montón de cosas que comentar sobre esto. Por ahí quedó algo de los datitos que traías de la alt-right. No sé si lo quieras mencionar antes de empezar a hablar de las causas. Un poco solo para como contexto de todas las personas. Hay una red que se llama alt-right, que es Conservative Political Action Conference. Generan ese CEPAC. Sí, como una reunión, una magno evento de ellos, en donde se da cita toda la derecha de todos los colores y sabores. Es donde Milei ha salido con la motosierra, es donde ha ido a hablar Ricardo Salinas Pliego, y sí, pues todos ahí están, hechos amigos. Y bueno, es que no nada más nos habla de organización, nos hablan de articulación, de financiamiento mutuo, de compartir estrategias políticas. Y perdón, salvo la foto muy qué bonita de Petro y Lula y Claudia, yo no he visto como que la izquierda se vea tan como lúcida en proponer esa clase de espacios y encuentros de organización, de compartir estrategias, de ver cómo le hacen para financiar el combate al poder, porque bueno, están luchando contra las garras del gran capital. Estamos hablando de que a Trump pues lo patrocinaba ni más ni menos que Elon Musk. Sí, y me parece muy importante lo que estás diciendo, porque es parte de lo que nos decían ahorita en los comentarios, que en la izquierda suele suceder más esto de la fragmentación. Creo que en general el que la derecha suele ser más articulada o decir sí aunque estén en desacuerdo frente a la izquierda, que tratamos de defender más ciertos ideales y que a veces las particularidades las defendemos. A ver, creo que no hay que caer en extremos en ambos casos. O sea, digamos, no siempre hay que decir a todo. La militancia no siempre debe ser suficiente para pasar por encima las creencias o las perspectivas que tenemos políticas, de acciones y demás. Pero también es cierto que de repente hay que buscar pragmatismo. Y tal vez eso la derecha lo tiene clarísimo, pues porque tal vez no tienen tantos valores que defender. Y en la izquierda de repente no se tiene tal vez tanto pragmatismo. No sé. De hecho, hay un texto de Noam Chomsky, creo que es el de sobre el anarquismo, en el que habla precisamente de cómo, no me acuerdo si fueron anarquistas españoles, me parece que sí, les debo el dato fino, ¿no? El datito fino. Lo que terminaron por hacer es, vieron el ascenso potencial del fascismo y dijeron, ¿saben qué? Indistintamente de que no creamos en este sistema político electoral, en este momento hay que salir a votar y hay que votar contrarios a u opuestos a para bloquear el ascenso del fascismo. Entonces hay veces que no es por renunciar a los principios profundos siguen ahí donde están, pero la urgencia política nos está llamando a otro tipo de praxis. Ese dato es bien interesante porque si estoy recordando bien, hace referencia justo a esas alianzas que hubo que dieron origen a la República Española, digamos que fue la Segunda República Española, creo, la que cayó con la Guerra Civil. Y pues sí, al final de cuentas, de todos modos, aunque ahí trataron de dejar sus diferencias, aliarse y buscar ir contra el fascismo, pues de todos modos la geopolítica internacional no le ayudó a la Guerra Civil Española. Y de verdad que es tan interesante todo ese tema que un día deberíamos dedicar un programa completo hablar de cómo el fascismo de España e internacional
pues se fue sobre las izquierdas en España, y además que la respuesta tibia de los aliados o supuestamente aliados de otros países, por ejemplo los franceses, no me acuerdo cómo se llamaba el gobierno francés en ese momento, el Frente algo, pues abandonaron a las izquierdas en la Guerra Civil Española. Pero eso sí hay que decirlo, también hubo las brigadas de voluntarios, de anarquistas y comunistas de todo el mundo que fueron a tratar de ayudar a la guerra civil. Igual se perdió, pero pues se intentó. Entonces sí, yo creo que ese tema de buscar coincidir y ser pragmáticos en algunas cosas vale la pena, al menos siempre vale la pena tener esa reflexión. Ahora, otro tema que decían hace rato y que de alguna manera lo tenemos en el tema de las causas, es justo cómo las izquierdas muchas veces, y aquí sí podríamos señalar de alguna manera a México, son un tanto tibias con respecto a pues ponerle un alto a las élites, o incluso se alían con las élites, ¿no? Y pues esto desgraciadamente muchas veces puede ser contraproducente. Estoy pensando incluso en el caso del gobierno de Dilma, que Rousseff, que pues cayó por el impeachment y luego dio origen a que llegara Bolsonaro. Y lo que pasaba en la izquierda en Brasil en aquel momento es que se habían aliado con partidos evangelistas, me parece. Y pues de repente el hacerlos tus aliados puede parecer, o a lo mejor ahorita a Morena le podrá parecer que es una buena estrategia aliarse con ciertas élites empresariales que eligen, pero esas élites empresariales no se la van a pensar en cualquier momento para darles la estocada por la espalda a la izquierda, por ejemplo como el partido Morena, y pues es algo que también se tendría que tener en cuenta. Hay que controlar a las élites en lugar de seguirlas reproduciendo. Así es. Pero por tiempos, muy probablemente tengamos que pasar a la siguiente sección. No, qué rápido. ¡Santo cielo! Dale. Muy bien. Ay, no, ¿en qué momento se fue el tiempo? Es que es un tema muy interesante, lo volveremos a tocar después. Bueno, ¿cuáles son las causas de estas desigualdades? Yo ya me estaba brincando esto sabiendo que había poco tiempo, pero sí, a ver, ¿cuáles son las causas de estas desigualdades, Dani? No sé si quieres mencionar alguna. Rápidamente, aquí entrar de lleno a lo que no se dice: Trump, la nueva doctrina Monroe, el bloqueo económico a Cuba que lleva 60 años, las sanciones a Venezuela que destruyeron la economía antes de que Maduro pudiera hacerlo solo. México está bajo amenaza arancelaria, constante. Brasil fue espiado y presionado. No es una teoría conspirativa, es política exterior declarada. Y Trump, la verdad es que es la persona menos discreta. Ustedes pueden escuchar sus entrevistas y yo creo que hasta los periodistas de Washington están diciendo: túmbate esa, ¿no? O sea, es neta lo que está diciendo, y este señor se las cree. O sea, sus asesores políticos yo los veo sudar cada vez. Lo dice de forma descarada, me acuerdo justo con el tema del secuestro de Maduro, que él decía: nosotros vamos por el petróleo, y algún como reportero de Fox o alguna cosa de derecha que quería como lavarle un poco la cara a Trump, le decía: no, señor presidente, pero también importa como el bienestar del pueblo venezolano, ¿verdad? Y Trump: no, nos importa su petróleo, queremos ir por su petróleo. Él así lo decía. Y bueno, el punto creo que aquí en estas causas... Don Cangrejo, ¿por qué puso otra nueva sucursal del crustáceo cascarudo? Gracias, me gusta el dinero. Básicamente eso era lo que estaba diciendo Trump. Por eso secuestramos a Maduro. Y bueno, el punto aquí creo que es: no podemos ignorar la geopolítica internacional y no podemos echarle la culpa solamente a los partidos de izquierda, que sí hacen muchas cosas que hay que mejorar, pero no podemos olvidar que de verdad de Washington están viniendo el dinero y la imposición poderosa hacia lo que quieren. Esa es una que nos parece muy, muy importante. Y la otra es que tenemos que diferenciar a las derechas, y esto es bien importante cuando queremos hablar de estas desigualdades. Lo que está subiendo o aumentando de alguna manera en Latinoamérica con estas elecciones que hemos visto es el ascenso del fascismo, es el ascenso de una ultraderecha que, a ver, yo criticaba el otro día en mis redes sociales que estaban comparando a Abelardo de la Espriella, el candidato ganador de la ultraderecha en Colombia, con Calderón en México. Yo decía: no tiene nada que ver una cosa con la otra, no tiene nada que ver una derecha tradicional, bla bla bla, panista como la mexicana, con lo que está proponiendo este empresario que está diciendo: yo voy a destripar a mis contrincantes. Así lo dice abiertamente, como Trump también abiertamente dice cosas que otros
probablemente panistas no se animarían a decir. Pues yo creo que incluso el contexto mundialista que puso las cámaras y a los medios de comunicación en el ojo del huracán han visto que se lo toma bastante en serio. Es decir, que discursivamente y en términos de acción o prácticas, sí ha sido bastante consecuente y por pernicioso que sea lo que está diciendo y lo que está haciendo este señor, lo que sí es, gana legitimidad porque es consecuente, o sea, porque te dice A y hace A. Sí. Necesitamos que la izquierda también gane legitimidad diciendo que va a hacer A y aventándose el trompicón hasta hacer A. Y ahí le mandamos un saludo a Zoran Mamdani, que cumplió lo que prometió sobre congelar las rentas en Nueva York. Luego hablaremos de eso. Gran cosa, sí. Bueno, pues, ¿qué debe hacer la izquierda entonces, Dani, para cerrar nuestro programa? ¿Llorar? No, no es cierto. Es broma. Las izquierdas latinoamericanas deben combatir más frontalmente a las élites en lugar de aliarse con ellas. Petro intentó gobernar con consenso y le hicieron la guerra igual. Lula gobierna en coalición con el Centrao brasileño. Brasileiro. Y pierde base social. Boric pactó con la derecha para la nueva constitución y perdió ambas cosas. Castillo intentó gobernar solo y le dieron un golpe parlamentario. La trampa es que si te alías con las élites no transformas nada. Y si las confrontas, te tumban. Toscano diría que el antifascismo no puede subordinarse a la agenda electoral. No se trata solo de ganar elecciones, sino de construir poder popular que sobreviva a la alternancia, movimientos, organización, medios y educación política. Hay que construir un montón y sí es una chambota, pero la izquierda tiene que abocarse a eso y no irse por la vía fácil de simplemente aliarse con las élites que le digan que sí les va a dar chance de subir, y pues eso sí tendría que hacer sonar algunas campanas en México. Recomendaciones teníamos por ahí de lecturas. Si quieres yo menciono la primera, que es la que yo traía, la del libro Fascismo tardío, raza, capitalismo y las políticas de las crisis, que ahorita mencionabas, de Alberto Toscano. Por acá yo les recomiendo La extrema derecha en América Latina, que es de varios autores, se publicó en 2023 y ya empieza a hacer esta radiografía. Digo, le faltan 3 añitos para estar como en lo contemporáneo, pero creo que nos da buenas pistas. Sí, y bueno, pues también está Las nuevas caras de la derecha de Enzo Traverso. Y pues nos vamos a tener que ir despidiendo, ¿verdad, Dani? Ay, parece ser que sí. Nos llegó una pregunta un poco larga, nos gustará recuperarla, no visto. Pero creo, déjenme ver si puedo rapear. Es un comentario y es una pregunta. Creo que viene en 4. Es mucho texto. En 4 partes. Les agradezco por tanto texto, pero no sé si nos va a dar. Creo que no nos va a dar. O sea, esperaremos poder recuperarlo para un próximo programa, porque seguramente de las nuevas derechas en América Latina, la verdad es que como vimos por los datitos, pues es una cosa que vamos a tener que seguir conversando. Y leo lo último que dice la derecha, después de, digamos como conclusión de una amplia argumentación, la derecha no venció con mejores ideas, venció porque entendió que las ideas no mueven a las personas. Los estímulos sí. Bueno, habrá que debatir eso en los siguientes episodios. Y pues nada, nos despedimos, les agradecemos mucho por otra vez estarnos escuchando en FM, volvimos y estamos muy contentas. Un agradecimiento a todo el equipo de La Coyotera, a Chava, Quique, a Aide y pues obviamente a Mon en los controles, y muchas gracias, Dani. Muchas gracias, Max. Nos escuchamos el próximo lunes a las 7 de la tarde. Gracias. Esto fue Gatitos y Datitos. Recuerda que un mundo más justo es el jardín donde todas las personas podemos florecer. Las desigualdades persisten, pero nosotras seguimos listas para analizarlas y cuestionarlas. Gracias por acompañarnos. Nos escuchamos cada lunes a las 7 de la noche. En La Coyotera, radio comunitaria en el 102.3 de FM.